En Ashetlib México tenemos hoy el honor de estar con Gisela Antonuccio, escritora argentina nacida en Buenos Aires, quien ahora publica su novela Hermanas bajo el sello de Hachette Literatura. Gisela, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a Dios. ¿Podrías hablarnos un poco más de ti? ¿Quién es Gisela? ¿De dónde vienes? ¿Y cómo llegaste a esta novela? Bueno, soy periodista. Eso es lo que primero estudié y me considero escritora. Porque escribo desde que tengo memoria, básicamente. Escribo desde que soy muy chica, sin el objetivo de que el texto saliera a la luz en un primer momento. Siempre tuve claro que me gustaba y me gusta contar historias por alguna razón que no sé explicar. Tengo la costumbre de ver como un material narrativo en las situaciones o en los hechos que veo y bueno, y así fue como comencé este camino. Primero empecé con el periodismo como una forma de sostener otro tipo de escrituras y ya luego logré que las escrituras de varios géneros coexistieran, ¿no? Estoy hablando del género periodístico, del género de no ficción o del género de ficción, pero traté como de saturar mi vida personal y profesional a través de la escritura. Claro. De hecho, eso a mí me causa mucha curiosidad porque tú vienes del entrenamiento, como ya mencionaste, de la escritura periodística, que es breve, que es concisa, que tiene que comunicar directamente y sencillamente los hechos, ¿no? Sí. Pero aquí en Hermanas me parece que tienes también ese mismo trabajo, esa misma concisión y esa misma brevedad, pero al mismo tiempo eres sutil, ¿no? O sea, agrega ciertos detalles dentro de la narrativa que hacen que la novela pues no salga como un texto periodístico. Y ese ejercicio, ¿cómo llegaste a...? Bueno, te agradezco. Lo de la sutileza es algo que a mí me interesa y sobre todo a veces me trauma, porque ¿no? por mi identidad argentina, que a veces tenemos un acento y una forma de expresarnos que es muy directa. Sí. Y a veces temo que esa cosa directa atente contra la sutileza. Y sobre todo porque trato de utilizar pocos adjetivos. Eso es como un entrenamiento. Yo fui editora durante muchos años en una agencia de noticias internacional y el mayor enemigo de una agencia de noticias o de un texto informativo es el adjetivo, porque tú tienes que presentar los hechos. Entonces, a mí me importa mucho exponer los hechos y que sea el lector quien saca sus conclusiones. Yo no opinar, darte todo a ti para que tú puedas tener una toma de postura. En el caso de la novela, yo no quería decir, este personaje es malo. Lo que es malo para mí no es lo mismo para ti, o es desordenado. Bueno, lo que para mí es desorden, para ti no. Entonces, necesito describir la escena y que tú saques tus conclusiones. Si puedo, te guío para que tú y yo acordemos en que esta escena está desordenada, ¿verdad? Pero bueno, sí tuve presente en este texto de ficción en que, a ver, siempre trato de tener presente qué género estoy escribiendo. Género entendido como un molde de escritura, ¿verdad? Cada molde, cada caja nos da licencias. Hay cosas que podemos hacer y cosas que no. En el género informativo, el compromiso es con la verdad. Aquí no importa lo que yo opine y yo no puedo inventar y me tengo que ajustar mucho a lo que tú me estás diciendo, a ese quote, ¿no? A ese comillado. Ahora, la novela, como una vez me dijo Tomás Elio Martínez, el autor de Santa Evita, a quien tuve el gusto de conocer en un par de entrevistas, me dijo, novela es permiso para mentir, ¿verdad? Sí. Entonces dije, bueno, aquí puedo mentir, aunque yo conozca algunos hechos. Todo texto parte de una realidad conocida, indudablemente somos seres hechos de memoria y por ahí conozco algunos hechos, pero el trabajo aquí, lo divertido de la ficción es que tú le puedes como inyectar mentiras, ficción y decorar toda una situación. Es un artificio, ¿no? Entonces me interesa esto de contar de una manera concisa lo que acaso es una mentira, pero este género me lo permite. Claro. ¿Tienes hermanos, hermanas? Sí tengo. ¿Cuántas? Tengo una hermana. Ah, mira. Mira tú. De aquí. Y de esa hermandad, ¿sacaste como una inspiración? ¿Pusiste algo tuyo ahí, sí, bueno o malo? Sí, perdona, Katy. Sí, yo creo que sí. Lo que hablábamos recién con Alonso. Uno
inevitablemente parte de realidades conocidas. Quiero subrayar que este es un texto de ficción. Ejemplo, si quieres te doy ejemplos. La narradora, que el lector podría sospechar que es mi alter ego, la narradora es una chica adoptada. En mi caso particular, no soy adoptada. Mis padres biológicos son los mismos que mis padres de crianza, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, lo mismo. Tengo una hermana, coincide eso, esa es la similitud con la novela, y seguramente me inspiré en construcciones de la relación que yo tengo conocida de ser hermana, claro, pero no deja de ser una ficción. Siento que es inevitable partir de una realidad conocida. Los grandes autores, estoy pensando en Borges, estoy pensando en Fuentes, siempre decían que toda literatura es autobiográfica. Yo creo que sí lo es, desde luego, pero no es mi historia esta. Sí, claro. Pero sí, seguramente tomé prestados algunos elementos. Por ejemplo, no sé, yo soy hija y sé una sola forma en lo personal de ser hija, claro, ¿verdad? Y quizás en los juegos de la relación madre-hija o padre-hija puse de mí. Sí. Pero eso es alguien que con pericia literaria y psicológica lo puede llegar a descubrir. Está como más allá de mí, ¿viste? Hay un punto en que cuando tú escribes lo haces sin tanta premeditación, sin estar tan al pendiente. Y a veces, bueno, hay roces entre la ficción y cosas que tú conoces. Sí, claro, claro. ¿Verdad? Sí. Bueno, tomando esto, ¿hay algo como, no sé, alguna experiencia tuya, algún momento que sí pusiste tal cual en la novela? No digo como que seas tú con tu hermana en la novela. Sí. Pero... Bueno, el personaje en este caso trabaja en una redacción. Yo trabajé muchos años en redacciones. Claro. Conozco la dinámica de la redacción. En ese ámbito laboral hay situaciones de poder. Sí. Conozco esas situaciones de poder. En la novela el personaje dice que paga un derecho de piso. No sé si se dice aquí derecho de piso, ¿sí? Cuando tú tienes que como hacerte abajo y bueno, aguantarte ciertas cosas, ¿no? Como de la milicia, sí, digamos. Sí. Bueno, yo las conozco por el hecho de ser mujer, por el hecho de haber trabajado en una agencia internacional donde yo era la latina o la sudaca, como se les dice a algunos sudamericanos. O sea, sí conozco. Conozco lo que es tener un jefe hombre que no es del todo amable. Entonces sí, seguramente volqué ese tipo de experiencias. Ay, lo dejaste. Pero es la realidad que yo conocí. Claro. ¿Sí? No digo que sea la única, ni digo que sea hoy predominante, afortunadamente creo que no, pero sí lo conocí en ese tiempo y sobre todo en el tiempo que sucede la novela. Así que, bueno, sí, eso supongo que lo he tomado de una realidad conocida también. Claro, sí. Sí, pues sí, porque parte de la ficción también es tomar, como dices, ¿no? La realidad, y hay cosas que puedes exagerar y otras que no es necesario exagerarlas, ¿no? Claro, claro. Y después otra de las cosas, volviendo a tu pregunta, que puede llegar a tener similitudes. Bueno, yo tengo un pasado inmigrante, más allá de que yo misma lo soy, ¿sí? Mi familia, mis abuelos llegaron a Buenos Aires en el periodo de entreguerras. Entonces puedo conectar muy bien, porque lo conozco, con lo que es el destierro, con el hecho de perder la lengua y tener que adquirir otra. Puedo conectar con las ideas de despojo, de perder tu hogar, de perder seres queridos, no de esa manera tan drástica, desde luego. Hoy yo me conecto con mi familia y no he perdido contacto, tengo WhatsApp, nos vemos, ¿no? O sea, en absoluto me quiero victimizar. Lo que digo es que sí conozco esas historias. Conozco historias de bullying por ser extranjero. Claro. Entonces, sintonizo muy bien, y cuando digo que sintonizo, creo que tengo una actitud empática para toda persona que tenga esa condición, que sea extranjero, que sea inmigrante, que dentro de una sala sea para algunos el diferente. ¿Sí? Para mí lo normal es lo diferente y yo es lo que celebro. Claro. Pero sí, sin duda conozco eso, conozco lo que es añorar afectos al otro lado del río o del agua.
Sí. De hecho, a mí sí me llamó mucho la atención dentro de la novela porque, o sea, está el personaje de Vane, que pues es la hija adoptada, pero ella nunca se siente, al menos durante los primeros años de vida, como ajena a su propia familia, ¿no? O sea, sabe que es su familia, pero también vemos la otra parte de esta xenofobia, de este bullying hacia el extranjero, con la experiencia propia del padre, ¿no? Correcto. Y ese vínculo que genera con Vane al contarle, yo también sé lo que se siente sentirse ajeno, me parece que lo retratas maravillosamente, ¿no? Y ahorita que lo mencionas con parte de la experiencia con la que tú puedes empatizar, me parece maravilloso porque es un tema que queda ahí muy, muy sutil, pero deja huella. O sea, sí deja huella ahí dentro de la... Te agradezco que lo menciones. Bueno, mira, ¿sabes qué? Con esto que mencionas, lo primero que decías que el personaje, la mayor de las hermanas, es adoptada y nunca se sintió ajena a la familia. Yo supongo, ahora que lo estoy reflexionando contigo, que eso quizás es una toma de postura. A mí me resultaba grato que así fuera, porque provengo de una familia que es así, en realidad. Ese fue el aprendizaje que yo tuve, de mirar a las personas sin importar su pasaporte, sin importar su religión, sin importar su identidad, su lengua, su género, su color de piel, su cuadro de fútbol, o sea, todo eso conforma una persona. Y lo que yo he aprendido, lo que me han enseñado, y yo lo he asimilado porque comulgo con eso, es nada de eso me condiciona para trabar una relación afectiva con un otro. Entonces, supongo que eso era como una toma de postura de esto es así porque a mí me gusta que así sea, ¿no? Uno traza a veces en las historias algunas idealidades, ¿no? Y esto para mí es algo muy importante. Claro. Y eso, dentro de todas las situaciones de conflicto que tiene la novela, bueno, alguien se tiene que rescatar, ¿no? Alguna puerta de oxígeno tiene que haber. Sí, si no. Si no, es agobiante. Bueno, aquí hablando de la escritura y esta postura, ¿consideras que eso fue lo más difícil de escribir tu novela o qué fue un reto en tu escritura para realizar Hermanas? Bien, qué buena pregunta. Reto fue todo, fue absolutamente todo. Uno de los mayores retos, aunque no lo creas, fue el lenguaje. Porque aunque no lo parezca y tú me escuches, ambos me escuchen con este acento tan rioplatense, tan argentino, yo tengo la cosa esta atávica, medio que me persigue. Desde cuando yo era chica me decían que hablaba raro, en Buenos Aires, ¿no? Yo recuerdo también que por ahí los días que más raro hablaba eran los lunes y martes, que eran los días que yo... Los fines de semana que iba a ver a mis abuelos los italianos en la provincia, y se ve que se me quedaba pegado no sé, como el acento, ¿no? La cancioncita, ¿no? La melodía. Bueno, y sumado al vocabulario que yo usaba. Ya luego cuando vengo acá, una de mis grandes preocupaciones es cómo hablo. ¿Por qué? Porque acá descubro que hablo duro. Y como argentina... pertenezco a un país donde hemos sido criados por el lenguaje mexicano. A mí el neutro mexicano no me es ajeno. Yo no siento como un mexicano tú hablas raro. No, este es el lenguaje con el que yo me crié. Todos, porque los doblajes son grandes actores de voz, los mexicanos. No solamente del Chavo y las grandes novelas mexicanas, sino por los doblajes. Pero cuando vine aquí, sí me resultó que yo hablaba acaso muy duro. Y no quería parecer dura. Entonces, si bien es cierto, no perdí el acento, supongo que fue como una intención de no perder eso, pero sí incorporé palabras y traté de suavizarlas. Claro. Entonces, me pasaba en el proceso de escritura que, suponte, decía, y tomó la charola. No, charola no es. En el Río de la Plata es bandeja, ¿no? Y pidió el helado de fresa. No, de fresa no, de frutillas, ¿no? Entonces... tuve que tener todo el tiempo presente de qué manera hablan estos personajes, para que no pareciera un texto doblado. Entonces, ese fue mi mayor desafío. Sí. Y sobre todo porque la escribí aquí estando en México. Y llevo tiempo acá. Sí. Y he suavizado algunas cosas, creo. Pero ese fue mi mayor desafío, el tema del lenguaje. Sí, porque eres tienes mezcolanzas de vocabulario. Exacto, todo el tiempo. Yo aquí atiendo el teléfono y digo, bueno,
y estoy en Argentina, hola. Porque si no, bueno, queda como que, no sé. Sí. No lo entendería. No, claro. O podría ser, no sé, esta fresa, ¿qué le pasa? Y tú no quieres andar ofendiendo a nadie o que se sienten incómodos. Es un recaudo para las personas que trabajamos con el lenguaje. Es una herramienta que nos importa mucho, porque el lenguaje es un puente. Sí. Yo puedo atravesar y llegar hasta ti, o lo puedo dinamitar y a ti no te dan ganas de cruzar. Claro. Y a mí me importa mucho el diálogo y que sea una comunicación amable. No me gusta plantear las cosas de una manera desagradable. Así que ese fue mi mayor desafío, el lenguaje. Sí, dijiste que pasaste aquí en México escribiendo una novela. Sí. ¿Cuánto tiempo te tomó escribirla? La escribí Así, desde que la pensaste, así, desde ese día. desde el momento de la escritura, desde el momento que dije, bueno, ok, la voy a escribir. Ajá. Yo supongo que 1 año y después unos meses más de corrección. Claro. Porque la escribí durante la pandemia, donde no tenía excusas para escaparme de la computadora. Sí. No había excusa. Sí. Viste que no teníamos excusa para convivir con la gente que nos tocaba convivir, te gustara o no te gustara, hacer las cosas. Estabas como conminado a hacer determinadas cosas y esa fue mi excusa perfecta. No me podía escapar. Sí, y en este proceso de escritura, ¿en algún punto, o sea, como que te atoraste, te trabaste y en la novela ya no podía? ¿O siempre fue como muy fluida la escritura? No me atoré. No suelo atorarme. Lo más trabajoso suele ser el proceso de corrección. Claro. Porque ahí es cuando empiezo a articular y digo, bueno, quizás esta historia, esto hay que contarlo antes, ¿no? Es como que empiezas a mover la articulación. Pero lo escribí de un tirón, de un jalón. Porque escribir no me da trabajo, en el sentido de que no es un trabajo para mí. Yo no lo padezco. Descreo más bien del escritor o del artista en general torturado, que bueno, y que se tiene que tomar algo para salir de sus cavilaciones. A mí no me pasa. No digo que a otra gente no le pase, pero para mí es algo que lo disfruto el proceso de investigación, porque acaso hay cosas que desconozco, ¿no? No sé, tienes que escribir sobre un médico y tienes que ser preciso en la descripción de lo que va a hacer, qué instrumental va a tomar. Yo no soy médico, entonces hay cosas que sí por ahí las tengo que investigar, pero todo el proceso incluso de investigación a mí me es muy grato, claro, porque estoy metida en esa historia y llego a tener ese contrato que tienes con la ficción, o cuando tú vas al cine y dices, esto que está sucediendo o que está por suceder en las próximas 2 horas, esto es verdad. Me lo creo. Me lo voy a creer y no importa nada de afuera. Sí. Entonces como que entro en ese juego y lo disfruto, no lo padezco. Pero después sí me da un poco más de trabajo cuando digo, bueno, este es el corpus, esto es todo lo que hay que contar acerca de esta historia y, bueno, ahora falta editar o articular, claro, ¿no? Si encuentro un adjetivo, seguro lo voy a quitar. Entonces es como una lectura más concisa o más profunda. Sí, más especializada, ¿no? Claro. Sí. En cuestiones de los temas que tiene la novela, pues no quisiera obviamente que esta entrevista fuera como por spoilers para nuestros lectores y lectoras, pero hay una parte, no sé, es muy claro cuando la novela se divide en 2 partes, cuando está en Buenos Aires la protagonista y posteriormente cuando viaja a Italia. Pero estábamos hablando justamente fuera de micrófono respecto al sentimiento que tiene Vane, o sea, la postura que tiene la protagonista cuando se va, ¿no? Porque pareciera que los años anteriores, cuando estuvo con su familia, si bien tuvo este crecimiento, se sintió perteneciente a su familia, cuando se va no hay como arrepentimiento de irse. Hay así como una especie de fácil ruptura con el espacio que compartió y con las personas con las que estuvo. Y a mí me parece, no me parece para nada triste, me pareció muy coherente con ella, pero al mismo tiempo sorprendente que lo hicieras. O sea, sí. ¿Cómo tomaste esa decisión para...? Bueno, supongo que eso es como un ejercicio que conozco, ¿no? de la vida real. Porque la novela esta trata un poco de los vínculos. Un poco no, creo que bastante, en realidad, corrigiéndome. Pero, ¿sabes qué? El tema de los vínculos, muchas veces, cualquier tipo de vínculo, fraternal, maternal, paternal, pasional, incluso relación docente-alumno,
se cifran cosas, hay cosas en juego, ¿no? Y para que un vínculo, me parece, sea saludable, tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir. Cuando tú logras plantearte si en esa relación hay un equilibrio y en cambio descubres que tú estás dando de más, no existe culpa cuando tú, para preservarte, tomas distancia. Creo, ¿sí? Digo, no existe, no quiero ser taxativa. Eso es lo que me ha pasado a mí. Me ha pasado, no sé, en relaciones laborales. Me pasa con un vecino, ¿no? ¿Tienes una taza de azúcar? Claro. ¿Tienes una taza de harina? Sí, con gusto. ¿Me puedes cuidar al perro? Con gusto. Y tú vas un año después, ¿me puedes regar las plantas? ¡Ay, qué pena! Tú te planteas, bueno, entonces yo estaba queriendo de más. Claro. Entonces no sientes remordimientos o penas cuando tú, por preservarte o quizás no tienes tiempo de regar las plantas y lo vas a vivir con menor pena. Yo creo que lo que le pasa al personaje de Vanessa cuando decide buscar sus raíces y decide buscar a su familia biológica, lo hace con la tranquilidad de que ha dado todo, ¿no? Que nadie le puede reprochar, ay, qué egoísta, te vas de viaje y la vas a pasar bien a encontrarte con tu dolor. No, me parece que palomeó todo, ¿no? Tildó todo y por eso no vive esa culpa que algunos por ahí pudieran pensar. Cumplió, hizo los deberes. Sí. Entonces, cuando tú haces las cosas que debes hacer y más, no siento que se le pueda endilgar al personaje, ¿no? Quizás es la forma, esa distancia de poder reencontrarse con lo que necesitaba. Claro, porque lo estuvo madurando a lo largo de los años, ¿no? A mí me parece que sí. Eso digo me parece porque sí traté de generar ese clímax de acumulación como de capas, de situaciones que la hacen resistente. Sí. Como un hilo conductor, ¿no? Como un hilo conductor, sí, pero como capas de que va resistiendo, se encuentra situaciones que son conflictivas, cuida a una menor, ella misma siendo una menor de edad, se exponen a determinados peligros, la soledad, el abuso, una serie de cuestiones, y entonces una vez que ha pasado el tiempo, dice, bueno, por ahí ya es mi tiempo, ¿no? Sí. Claro. Eso es lo que me interesó. Y creo que es una historia que le puede pasar también a cualquiera, ¿no? A cualquiera le puede pasar esto de decir, bueno, ahora por un ratito voy a atender mis cuestiones. Sí, a mí me parece excelente porque justamente este equilibrio del que hablas en los vínculos afectivos se ve al final también en la novela, o sea, en la primera y en la segunda parte. Pero no quiero meterme en spoilers. Ahora, más bien me gustaría como que platicaras un poco también de Lore, ¿no? Porque pues el foco, la narradora, pues es esta Vane, ¿no? Pero Lore, pues se nos va dando a partir de la mirada y de las acciones que tiene. Sí. Igual yo quería que, si bien es cierto, la narradora puede tener como preeminencia dentro de la trama, la narradora no deja de mirar a Lore. Y esto un poco se completa con lo que hablábamos recién, de cuando la novela, la historia cambia de geografía porque el personaje toma distancia y se va, tiene que ver con esto. Nunca dejó de mirar a su hermana y dejó de mirarse a sí misma. ¿Y cuántas veces nos ha pasado, ¿no? En cualquier relación? Sí. Wow. Para poder atenderte a ti, para darte lo mejor que quiero darte a ti, cada tanto, de vez en cuando, me tengo que mirar a mí. ¿No? Sí, eso pasa sí. en cualquier, me parece, en cualquier relación. Sí. Con este juego de equilibrios que hablaba recién. Pero no sé si respondí todo lo que me habías preguntado. Más bien como o sea, sí, es esa parte que sigue estando ligada a la protagonista, a Vane, pero más bien como el desarrollo de Lore, o sea, lo fuiste pensando. O sea, al final es un personaje que es el detonante que causa los conflictos, ¿no? Dentro de la vida de la narradora. Y va teniendo intentos, ¿no? Ella tiene estas capas, ella tiene otra maduración, otro desarrollo muy, muy contrastante con Lore. Bueno, el contraste me parece que está dado por el hecho de que el personaje de la hermana menor, Lorena, es una enferma, es una adicta. Entonces, ahí también me importaba mucho contar al personaje con total crudeza, sin
sin adjetivos, contarle perfectamente al lector cómo es un adicto, qué le pasa a un adicto, cuáles son las decisiones, la mayoría del tiempo desacertadas que toma un adicto. Entonces, si bien es cierto, puede generar emociones encontradas o molestas o que te violentan, pero todo el tiempo me importaba que el lector supiera o entendiera que este personaje es un enfermo y cómo juzgar a veces a las personas, ¿no? Es muy importante a veces entenderlas en su espacio y en su tiempo, porque podemos caer en juicios totalmente injustos, ¿no? Este personaje es un personaje enfermo y desde ahí es que se pueden calibrar o poner en la balanza sus dichos y sus actos. Y yo tengo una pregunta con respecto a eso. Ok, tienes a 2 niñas, tú describes a 2 niñas, creas a estas 2 niñas, Sí. ¿no sentiste feo esta parte de Lore? ¿No sentiste así de, ay, perdón, hija, lo que te estoy haciendo? Algo así. No, ¿sabes por qué? Porque el otro día lo comentaba también con una persona, con un medio. Esta es una historia que en este caso sucede en Buenos Aires, pivotea entre Buenos Aires y Roma. Pero es una historia que le puede pasar a cualquiera, por lo menos puede pasar en cualquier parte de este continente. En cualquier familia de clase media y también en cualquier familia más humilde. No digo los ricos, o por ahí sí. Pero digo, padres que para sostener la estructura familiar ambos tengan que salir a trabajar y dejen a sus hijos solos. Muchas veces el enemigo está en casa, ¿no? Está más cerca de lo que creemos. Un abuelo, una abuela, un cuidador, una cuidadora. Hace poco vi en un video, en una escuela, alumnos de una escuela en Estados Unidos, no me acuerdo qué estado, donde, de una escuela especial para niños con capacidades diferentes, donde la monitor, la celadora del bus, los golpeaba. Ningún padre cree que, o sea, a nadie se le pasa por la cabeza, Sí. pero lamentablemente son cosas que pasan, existen en la realidad. Entonces, cuando tú como padre y madre tienes que salir a trabajar, bueno, dejas a tus niños al cuidado de alguien o de nadie, hay cosas que pueden pasar. Sí. Entonces, lo que quise contar es eso. Puede pasar en Buenos Aires, puede pasar aquí, en cualquier lugar de este continente donde la configuración familiar está hecha para que ambos padres tengan que salir y dejar a sus hijos al cuidado de alguien de manera esporádica o no, como es en este caso. En este caso no los pueden dejar con nadie. Y las chicas se autovalen, se autosustentan, se autogestionan, todo es muy... toman decisiones. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Y también están muy expuestos, ¿no? Como lo mencionaba Alonso sobre el abuso y este coraje atorado que yo traigo con el portero. De, ¡ay, te odio, aléjate! Ay, yo estaba muy en tensión cuando pasó eso. No voy a hablar con spoilers. O sí, pero no, bueno, sí, es sí. encargado del edificio que Sí. sí, es una amenaza muy concreta. No, y es una amenaza no solamente con la chica, sino con quien también está guardando en su cuarto, ¿no? Sí. Y son violencias que pasan a nuestros ojos y también no hacemos nada. Y también, ¿qué podemos hacer, no? Yo no, si estuviera en lugar de Lore y de Vani, yo no sabría qué hacer. Claro, pero son cosas que lamentablemente suceden. Sí. Y a mí, por alguna razón que tampoco sé explicar, todo lo que sea familiar a mí me parece un material narrativo súper interesante. Por esto también que decía que a veces el enemigo está muy cerca. Claro. No porque la estructura familiar no estoy sospechando ni desdeñando de la sociedad familiar. Digo que una familia puede sufrir amenazas. Claro. Y estas niñas reciben amenazas constantes a lo largo de su infancia. Sí. En la institución escolar de una de ellas, son estos juegos de poder también, Claro, ¿no? sí. Los dobles estándares, la doble moral, desde personajes religiosos. Todas estas situaciones me interesaba plasmarlas porque me parece que forman parte de la vida cotidiana. Claro, claro. Y hablando de spoilers sin spoilers, ¿me puedes contar, sin spoilers, cuál es tu parte favorita de la historia? No lo había pensado. Mira la pregunta que me haces. No lo había pensado. Toda. Supongo. No. Supongo que el momento de transformación. Toda ficción es un conflicto, ¿verdad? Y
Y el conflicto, por lo menos para mí, es una promesa de transformación. Sí. Los personajes entran de una manera y tienen que salir de otra. Mejor o peor, Sí. pero tienen que sufrir una transformación. Me parece que la parte que más disfruté es cuando descubrí de qué manera podían transformarse los personajes, de qué manera podían crecer y decir, aprendí de esto, de este error que cometí, de esto que dije, de esto que hice. Me parece que es lo que más disfruté, porque es lo que disfruto también en la vida real, cuando hay una transformación y las cosas salen como de ese nudo, ¿no? Sí, claro. Desatar nudos es interesante en la escritura. Sí, no, pero creo que hay veces que son tantos nudos que no sabes cómo desatarlos, ¿no? Bueno, me pasó mucho en la novela que dije, no sé cómo van a salir de esto. No sé cómo se va a resolver esto, porque a mí me encantan los finales. Me encantan como o los finales o muy felices Claro. o muy tristes. Y aquí no digo que sea un final, para no decir spoilers, no digo que sea un final triste, sino es un final justo. Las cosas tienen que estar en su lugar. Sí, traté de que... A mí me gusta trabajar mucho con el iceberg, ¿no? Lo que está debajo y que lo que está debajo tú también lo puedas construir. Claro. Que si hay una escena donde hay una mano oculta debajo de una mesa, que tú puedas construir esa trama con todo lo que tu imaginación sugiere que hay debajo de esa mesa y que esconde el personaje en su mano debajo de la mesa. Y con el tema de los desarrollos de los finales sí me parece eso importante, que es un final que tú también puedes completar. Sí. Tú participas, ¿no? de esa lectura. No es algo que yo te doy solamente masticado. Y tú puedes trabajarlo, pero con una clara certeza de que, bueno, algo bueno puede pasar, por lo menos hoy, en ese momento, en esa página, en ese tiempo. Sí. Ese día fue un poco mejor que los anteriores. Sí, y a veces es un montón, ¿no? Tener un día de sosiego cuando la historia viene llena de asfixia. Justo para retomar esta parte del equilibrio, tanto al inicio como al final de la novela en la que todo se resuelve, a mí me encantó, la verdad me pareció maravilloso cómo es que hay una imagen, si me dejas leer así, claro. del inicio, del primer capítulo de la novela que dice: le pregunto a papá cómo es la muerte. Como la paz, dice papá, hay calma, silencio. Y esta imagen del silencio, esta imagen de la muerte, se va retomando a lo largo de la novela, pero sobre todo al final. Y es justamente en el final cuando este silencio ya no acompaña la figura de la muerte, sino la de la vida. Y ese símbolo se cierra de manera perfecta. Entonces, relacionado con la pregunta que hacía Edith fuera de aire, ¿cómo llegaste a esta fluidez de la estructura narrativa para no perder de vista que esta figura de la muerte y del silencio se iba a transformar para completarse con la de la vida al final? Bueno, se me ocurren dos cosas. Lo primero es lo que hablamos recién con Katia, esta cosa de la transformación. El personaje comienza siendo una persona doliente y que le teme al silencio y a la soledad. Y hablábamos recién de una transformación. El personaje sentía que le debía esa transformación, o que dejara de habitar el silencio o que el silencio se resignificara. Entonces sí era una necesidad. Y lo otro es, supongo que todos, de alguna manera, quizás las personas que nos dedicamos a la escritura de manera más consciente, pero tenemos un tándem entre el eros y el tánatos. Yo como narradora me resulta muy difícil disociar eso. Para mí todo el tiempo estamos naciendo y muriendo al mismo tiempo. Y esas pulsiones que quizás hay de muerte y esos destellos de impulso vital son algo que conozco, es decir, es un filtro por el cual yo no puedo escapar. Claro. ¿Sí? De hecho, lo que consumo es así, digo, material que yo consumo, cine, libros, música, mis
mis consumos estéticos tienen que ver con esa dicotomía que está todo el tiempo en la vida. Bueno, México es una cultura que me permite disfrutar Justo, eso, ¿no? sí. Con esta cosa de cómo ven la muerte, que me parece algo totalmente novedoso para México, digo, para una persona que no se crió en México y que cada vez más como que se está exportando esta cultura. Y lo digo en términos muy, muy respetuosos, que otras culturas pueden conocer otro approach acerca de la muerte y la promesa, ese acto de fe que significa. A mí es algo que me resulta sumamente atractivo, que convivan el silencio en este caso en sus dos caras, ¿no? Como las dos caras de una misma moneda, como el silencio que te trae paz o el silencio que te perturba. Claro. Y en el caso de la narradora, comenzó siendo una dificultad agónica y lo pudo transformar. Esa era parte de la apuesta, Claro. ¿no? Bellísimo, la verdad. Gracias. Te lo agradezco Me gustó muchísimo. muchísimo. Te lo agradezco muchísimo. Sí. Sí, volviendo a, bueno, esto que mencionas de, pues obviamente para crear hay que consumir libros, películas, y volviendo a la veracidad, es que yo cuando me meto en un libro me sumerjo. Bien. Y tengo una pregunta. Dale. Digamos que es su cumpleaños. Ajá, es su cumpleaños de los personajes. ¿Qué libro le regalarías a Lore y qué libro le regalarías a Vane? Qué linda pregunta. A la narradora, bueno, le regalaría A mí me gusta hacer regalos desde el punto de vista del otro, no desde mí, ¿no? Claro. Entonces ahora me estás haciendo pensar qué le regalaría a cada una. Pero supongo que a las dos les regalaría Todas las familias felices de Carlos Fuentes. ¿Cómo crees? Sí, que es un autor que adoro y tuve la fortuna de conocer y de entrevistar. Ah, ¿cómo crees? Sí, Ay, sí. Cuando él iba muy seguido a Argentina, iba todos los años, tenía grandes amigos allá, y tuve la oportunidad, te decía, de entrevistarlo. Me fascina cómo escribe. Pero sí, le regalaría ese, porque me parece que es pertinente para la historia. Sí, ¿verdad? De hecho, en ese volumen de relatos, si mal no recuerdo, el epígrafe es de Tolstoy. Todas las familias son felices a su manera. Y él le da ese título a ese volumen. Y creo que ciertamente que es así. Todas las familias son felices a su manera. Sí. Y esta es una de ellas. Sí. Y en el caso del libro para Vane, ¿cuál sería? Digo, para Lore. Creo que les regalaría a los dos a las mismas, pero si además le tuviera que regalar algún otro a Lore, supongo que le regalaría alguno de literatura norteamericana, me gustan mucho los sureños, me gusta... Faulkner. Sin duda Faulkner, Mientras agonizo. Me gusta Capote, pero tal vez le regalaría La chacrita de Dios de Erskine Caldwell. Ok. Supongo. Muy bien. Bueno, aquí volviendo a Faulkner. Es que dijiste Mientras agonizo, y cuando menciona a Faulkner siempre menciona primero Ruido de la Furia. Sí. Entonces yo leí Ruido de la Furia y leí Mientras agonizo. Yo me quedo con Mientras agonizo. Sí. ¿Verdad que sí? ¿O qué opinas tú? Sí, bueno, a mí es un libro que ese particularmente me gustó muchísimo y me inspiró, de hecho, a escribir La hija. La hija es la historia de un duelo, es una relación madre-hija, mi novela anterior, donde la hija siente que tiene que cumplir con un rito de despedida tras la muerte de su madre, pero encuentran una serie de desavenencias. La madre se muere en un pueblo, lejos de carreteras. En un día, creo que es feriado, inconveniente para trasladar un cuerpo, no encuentran una casa de sepelios y entonces, bueno, hay que desde casa, sí, como se resuelve en Mientras agonizo, el tema del cajón. Sí. No se parece en nada, pero me acuerdo y no se me ocurre ni en sueños compararme. Pero recuerdo que leyendo esa novela me vino la imagen de la historia que yo luego escribí. Claro. Así que la quiero mucho esa novela. Y es una historia también muy críptica, muy de encierro, ¿verdad? Sí. Mientras está el personaje, en este caso moribundo, y le están
armando el cajón. Sí. Uno a veces dice, ¡ay, qué horror! Pero esos horrores existen en la, en la vida real. Y lo superan, ¿no? Y lo superan. Sí. Sí. A veces la realidad exagera. No es que supera la ficción, la exagera. Le pone una vara y claro. la ficción tiene que superar esa vara, ¿no? Claro, Sí. claro. Yo puedo tirar más alto. Y ahora mencionas a Faulkner, pero tus otras influencias, o sea, ¿cuáles son como las autoras o autores que recuerdas en el momento de empezar a escribir? ¿Empezar a escribir esta novela? No, en general, así cuando haces un ejercicio de iniciar otro proyecto literario. Bueno, a mí me gustan mucho los autores norteamericanos porque están desprovistos de adjetivos, van muy al hueso. Y la literatura a mí me gusta que vaya al hueso, porque la literatura, una de los atributos que tiene, no digo funciones, pero uno de los atributos es la de incomodar. Y no todo el mundo tiene ganas a veces de ver debajo del tapete, ¿no? Debajo de la alfombra. Y una forma de hacerlo a veces es ir directamente al hueso. Y los escritores norteamericanos lo hacen muy, muy bien, a mi gusto. Me gustan, hay muchas autoras que me gustan, que he descubierto. Últimamente estoy fascinada con Valeria Luiselli. Incluso toca temas que a mí me son muy afines. Me encanta esa cosa que viven en dos mundos, en dos geografías, y ella también está atravesada por la lengua, por la migración de lenguas. Y eso me gusta muchísimo. Y me gusta mucho leer el realismo mágico de México, el cual yo me siento totalmente incapaz de reproducir. Nunca lo intenté ni se me ocurriría, porque tienen maneras únicas de meter un hecho sobrenatural en una trama que viene hasta ahora totalmente verídica y verosímil. Y eso me gusta, me es muy inspirador, porque me gustan las escenas donde todo procede de una manera normal y de repente hay un elemento disruptivo. Eso me es muy inspirador del realismo mágico mexicano. Luego también me gustan mucho los autores italianos, por esto que tienen también de contar muy al hueso. Quizás con un poco más de poesía, como es el caso de Pasolini, Vittorini, Pavese. Quizás le imprimen un poco más de nostalgia, que es con la que yo me dejo a veces influenciar y de la que rehuyo, porque tengo miedo que la nostalgia y el tango porteño se apoderen de mi narrativa. Claro, claro. ¿No? Todo ese tango del que no desdeño, lo aprecio y lo respeto, pero siento que para las historias que a mí me interesa contar me pueden jugar en contra. Claro. Pero aprecio mucho esos giros poéticos, sobre todo en las descripciones. En las descripciones siento que uno se puede permitir ciertas nostalgias, pero luego cuando tengo que describir hechos, necesito despojarme de todo tipo de nostalgia, de todo tipo de piedad, de pena con el personaje, porque necesito que tú lo puedas ver en toda su complejidad. Incluso cuando sobre todo cuando tengo que describir a los victimarios. Claro. Que acá hay varios. Sí, hay bastantes en la novela. Antes de que se nos pase, pues algo que quisieras mencionarle a tus lectores y a tus lectoras en el momento de recibir la novela. O sea, ¿qué pueden esperar? Aparte de todo esto que nos acabas de mencionar. Pero ¿qué es lo que te gustaría que ellos vieran en la novela? ¿Cómo sintieran la novela? Bueno, como primera medida me encantaría que la lectura los alcanzara. Todo acto de escritura se completa con la lectura del otro, y eso a mí me importa muchísimo. Lo que más me gustaría que sucediera es lo que me interesa del juego de la ficción, y es que el lector pudiera decir, esto también me puede pasar a mí. Ese es el diálogo, ese es el juego que hay muchas veces con la ficción o con las historias, de llevar al lector al lugar de esos hechos y que tenga esa mirada empática. No solamente decir, esto me puede pasar a mí porque este peligro me puede pasar a mí. Cuando uno hace el ejercicio de pensar,
esto me puede pasar a mí. Cuando tú descubres o te encuentras con que eso le pasó al otro, lo puedes mirar de una manera más compasiva, ¿no? Sin tantos juicios. Me parece que esa es una de las propuestas de las historias que nos llevan a mundos ajenos a los propios y nos permiten ser más amables cuando nos encontramos con realidades ajenas. A veces los seres humanos cometemos el error de la injusticia de medir el mundo desde nuestra propia realidad. A mí lo que más me interesa de esta novela, donde hay ganadores y perdedores, personas que sufren y que trabajan muy fuerte para salir de ese sufrimiento, es que del otro lado haya alguien que pueda incorporar el ejercicio de la compasión. Eso me encantaría. Maravilloso. Pues creo que Sí, no se me ocurre. Les agradezco mucho. podemos cerrar aquí. No, nosotros te agradecemos a ti, Gisela, por esta entrevista. Gracias a ustedes, me hicieron pensar un montón. Y pues cerraría con pues agradecerle a las personas que están viendo este video y que la novela de Hermanas la pueden encontrar en el librero, la pueden encontrar en su librería más cercana también. Y pues, Gisela, nos seguimos viendo en más presentaciones. Gracias. Muchas gracias Gracias. a ti. Muchas Katia, gracias. Muchas gracias. Gracias.